Voy a contar algo. Epa. Yo, a ver, no me quería meter, porque yo fui amigo, me sentí amigo de don Julio. Yo he ido a comer a su casa, le he armado alguna fiesta familiar con algún artista y periódicamente me junto con su hijo, con Humbertito, que está dirigiendo en el fútbol de Santiago del Estero, está dirigiendo Villamitre. Julio Grondona hasta destrabó conflictos de países. En determinado momento, ¿se acuerdan cuando se había secuestrado la fragata Libertad? No me acuerdo, Sí, en qué puerto. Sí, tal cual. ¿Saben quién Fondos negoció? buitre. Exacto. ¿Sabe quién negoció y quién resolvió ese conflicto? Que era un conflicto tremendo. Sí, trabado, totalmente trabado. Julio Grondona. Mirá. ¿Cómo fue el conflicto? Recordémoslo, por favor. Claro, los fondos embarga la buitre- fragata No, digo, A ver, Sí, sí, sí. Dale. en su momento Argentina tenía una deuda que había defolteado. Sí. Qué raro. Bonos argentinos, tal. En un momento los fondos de afuera, los llamados fondos buitre, hacen lo que se llama un proceso de discovery y descubren activos argentinos alrededor del mundo. Sí. Inclusive el avión presidencial estuvo a punto de ser embargado. Entonces descubrieron que hace puerto la fragata Libertad en un lugar donde tenían jurisdicción como para efectuar el embargo. Y embargan la fragata Libertad. La Sí. fragata Libertad queda ahí. Es verdad. O sea, con los Sí, marineros. tal cual. Y era una fragata, obviamente es una fragata escuela que está dando vuelta al mundo. Sí, ¿Entendés? sí. Entonces ahí lo que nos ahora ilustra Luis es que yo no lo sabía eso, de que el poder... Además, de te voy a Julio decir una Grondona- cosa. Desató En el ese nudo momento, Grondona. Mirá vos. no voy a dar nombres. En ese momento, quien estaba en el gobierno tenía como un distanciamiento de Grondona y del AFA. Qué raro. Después que Grondona logra y conquista esta Sí. solución, hubo como un acercamiento y una bendición, como decir, bueno, podés volver a casa. Pero te puedo decir algo con mira respecto a vos. eso. Para Tenía mí- Tordillos, ¿eh? Y bueno, Sí, tenía- claro, Estamos era hablando de un ferretero. Era Ferretería sigue, ferretero. con una Los estación de contratos servicio. más grandes del fútbol argentino y mundial que pasaron por las manos de Julio Grondona se firmaban en la ferretería. Pero más allá de eso, para contar un poco lo que... Para entender cómo era el modus operandi de un hombre que, te repito, era súper encantador. Yo, para una gente de 25 años haciendo fútbol deportivo, periodismo deportivo, lo conocías o lo conocías y en lo posible trataba de llevarte bien. Él tenía a su hermano, que era presidente independiente, Héctor Grondona, con quien estaban peleados a muerte. Y cuando te digo estaban peleados a muerte, estaban No se peleados hablaban. a muerte. Sin embargo, Sí. por eso hago la aclaración con respecto a lo que dice recién Luis. Pero peleas que no podías hablar del hermano, ¿eh? O sea, ni a uno ni al otro. Pero, Sin embargo, cuando llegaba el momento de algún conflicto que tocaba los intereses de su hermano que estaba dirigiendo Independiente, y no estoy hablando de hacer favores, sé que seguro que en el fútbol existieron y de mano él también, pero estoy hablando en particular de conflictos de algo justo, de tal algo vez. justo que tenía que destrabarlo. No, ahí la cuestión de sangre tiraba, ¿eh? Cuando había que hablar de cuestiones importantes, se olvidaban de esas diferencias enormes que Mirá. tenían, de un hombre que te hablo, Héctor, que tenía a una mujer, Cristina, que manejaba absolutamente todo. Digo, era una familia que estaba peleadísima, pero que es como que, viste, Como un hombre de código. yo digo lo que quiero de mi mamá y mi papá. Ahora no vengas vos a decirlo de afuera porque no me lo banco. Y ese era Julio Grondona, que en los peores momentos en los que estaban distanciadísimos y que no había manera de nada que tenga que ver con la familia, Sí, si se trataba de su hermano y había que destrabarlo, lo destrababa. totalmente. Y bueno, sí, un hombre diferente, ¿no? Porque 30 y pico de años al frente de una institución. ¿Qué otro argentino, qué otra institución está con una misma cabeza de compañía Ahí está. Para con más de después, 30 porque- años? Para después porque tenés que ir al móvil, pero tengo una con Maradona y una con Messi. Perfecto. Sí, Maradona estuvo muy peleado con Grondona Sí, también. Iban y pero- venían. Iban y Pero te venían. digo una cosa, Sí. te lo voy a contar. ¿Cómo destraban la ida de Maradona al Mundial de Estados Unidos? Dale, después me lo contás, Ventú. Ahora nos vamos a ir un poquito a nuestro móvil. Tucho, vamos de vuelta con vos. Puerto Madero y ese edificio que es espectacular, en donde vayas a ver cuántas propiedades Sí, pertenecen al Imperio Grondona. Dale, Tucho. Ese es el tema. Ese es el tema. Ese es el tema principal. ¿Por qué? Porque yo hablé de un departamento acá que puede salir $1 millón. Sí. Que buscando ¿Cuántos? qué tienen. Todos tienen 2 cocheras, Sí. tienen 3 ambientes y demás. Pero también, vos sabías que él tiene emprendimientos en Puerto Madero, tenía emprendimientos en Puerto Madero, como las terrazas del dique. Ajá. ¿Me entendés?
que es un segundo edificio que está en esta zona, que contiene 4 complejos, que se divide en 4 edificios, Sí. que contiene un anillo perimetral con un pulmón de manzana común, Sí. al que se dotó con un gran parque de 1.800.000 metros, no, perdón, 1.800 metros cuadrados, perdón. Este negocio es de millones. Sí. Pero además hay varios emprendimientos acá en Puerto Madero, en otro complejo de torres, una que es más vieja, que es la de Terrazas del Yacht, Ajá. que ahí se dice que, o se cree que hay 377 departamentos. Sí, eso. Estamos hablando de muchos. Pero Eso, Tucho, totalmente, claro. O sea, fue en el además año- se construyó todo en esa época en que Grondona era amo y señor. Sí. Desde 1997, cuando fundó una constructora que se llamó Conenar, desconozco si sigue existiendo, pero en sociedad con Fernández Prieto, la familia Fernández Prieto, una de las que desembarcó en lo que es Puerto Madero, hizo al menos 6 torres. Sí. ¿Ok? 6 torres, una de ellas, bueno, la que mencionó Tucho, Terrazas del Dique, pero también Terrazas del Yacht, era otro al lado del Yacht Club, donde efectivamente fue la última vivienda de Julio Grondona en este mundo, ¿no? Y hoy vive su hijo Humbertito. También hizo otra torre, Riverview, Sí. otros proyectos, Baires Deck, torres del Yacht, todo, dinero, producto de su actividad en el fútbol, De su habilidad. de su Ferretería. ferretería y de su estación de servicio en Sarandí. Y de 30 y pero pico de además- años al frente ¿Cuántos de... litros de pico de gasoil años. vendía? Pero Dale, además- Diego. No, no. Pero Sí, a tener ¿qué en es cuenta también, realmente es una minucia al lado de lo que se está describiendo de la cantidad de dinero que manejaba. Pero para tener en cuenta, eran $1.500 diarios de viático, o sea, Sí. blanqueado, por ser el vicepresidente de la FIFA. O sea, imagínense, esto ya les digo, es una $500 de minucia. viático. Es una minucia y son $1.500 diarios de viático. Más- Solo de viático. Más su sueldo, más su sueldo que debía ser recontrageneroso. de contra generosa. 160.000 euros de sueldo y $1.500 de viático. No, diario. qué Imagínense lindo, que qué eso va. es lo blanqueado. Totalmente. Aparte, insisto, un señor que no hablaba una palabra en inglés y era el dueño de la caja. Del Fútbol mundo. mundial. Del Totalmente. mundo. Tucho, vos estás en una de las propiedades que mencionó recién Diego. Exacto. ¿Cómo se llama exactamente ese edificio donde estás? Sí, sí, sí. Terraza del Yacht. Perdón. Terrazas del Torre Yacht. Terraza del Yacht, perdón. Yacht. Terrazas Así, del así lo Yacht. dicen Exacto, en el sexto en piso Puerto Madero. de acá. Sí. Claro, en Rosario decimos de otra forma, perdón. Terraza del Yacht, Yacht. en el sexto piso de este edificio, Sí. vivió, fue la última morada de Julio Grondona. Claro, claro. 5% de sus bienes declarado nada más. Solamente. Debe ser Lógico. dueño de medio Puerto Madero este hombre. No, más. ¿O no? La Imagínate- tengo anotada, la tengo anotada. Ah, Ya Lo no. que pasa que- Si vos Bueno. hablas con la familia, te dicen que no vieron ¿Cuántos herederos hay? 3. Son tres hijos. Va, Tres. Bueno, claro, porque la señora no está. La señora De había hecho, fallecido antes. En el en 2012. 2012. Y en ese dato da Ahí va, pie 50, para contar la historia del anillo El anillo. que revela Cherkis Todo Vialo, pasa. muy cercano lógicamente a Julio Humberto Grondona, el ¿Cómo anillo ser? que decía todo pasa, Sí. ¿no? Sí. Anillo que al día de hoy es un misterio su paradero. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? No tiene en uno de sus 2012. hijos. No, sí, claro. Bueno, Pero Lo tiene uno de sus hijos. termina de contar eso y yo Sí. te voy a decir cuántos anillos hay dando vuelta Ah. en el mundo ¿Del todo pasa? diciendo Ah, que era de mirá vos. Bueno, ese anillo, Grondona, sobre el final de su vida, quiso hacerse otro que dice, no todo pasa. Cuando pierde... Fallece la mujer. Cuando Ahí está. fallece la Anelli. mujer. Ese anillo, si van, no sé cómo decirlo, si van a joyerías Ok. ¿Del medio? negras, Ah, joyerías sí, sí, negras, sí. Clandestinas. van a encontrar ese anillo. Y yo les voy a decir una cosa. Yo me retiré antes que terminara la operación, pero yo he visto una negociación de la venta de un anillo que no era el real, porque el real, vuelvo a decirlo, tiene uno de los hijos, que se le estaba vendiendo a un dirigente colombiano en $5.000. Como que era de él. Como que era el Como de él. que era el original. Bueno, Estamos hablando de un anillo de 18 gramos de oro de 18 cagaron. quilates, con el sello que decía Todo todo pasa. claro, pero bueno, emblemático Van a haber por muchos toda la anillos. simbología que, Claramente. Una red. que contenía, pero bueno, cuando muere la mujer de Grondona, la histórica mujer de Grondona, Que ahí viene su Elida decadencia Parrini, también. él se lo saca y dice, no todo pasa, ¿no?
respecto al dolor que tenía. De hecho, dicen que un Rápidamente poco el muere. desenlace Sí. de la muerte de Grondona se produce Muy rápido. por el deterioro y el estado depresivo que tenía, Pero los producto de la hermanos muerte Sí. de la viuda, o sea, de la mujer, Sí. pero que a su vez coincidió con la muerte del hermano. Sí. El Ah, mismo mira. año fallece el hermano. Porque eran Bueno, compañeros. el show que yo le armo con el finado Titurovich a propósito del cumpleaños de su mujer, lo arma en un gran salón y contrata en ese momento a quien era furor en las radios nacionales, a Rolo Villar, que hacía Mira. Él. la voz idéntica de él. Sí. Mm. Y me anuncian a mí como que yo me iba a presentar y el que sale a escena es Cacho Castaña. Sí. Entonces la señora dice, pero ese no es Ventura. ¿Qué voz? Decía. Los hermanos Entre otras divertían cosas. mucho. Pero, las y te voy a parodias decir de- una cosa, mirá el grado para manejar situaciones límites donde en determinado momento él tuvo que ir a declarar, porque había un audio dando vuelta con su voz, y la declaración fue, no, está lleno de imitadores. Sin ir más lejos, llevó una grabación de Rolo Villar. Siendo igual. Claro, Era un La hombre misma. que esas imitaciones lo divertían, ¿eh? No, se moría. Le encantaba que lo Le imiten. encantaba. Y esa imagen de... Ustedes recuerdan que cada vez que aparecía Don Julio en algún lado, aparecía la música del Padrino y todo jorobado. con el Claro. tema. Sí, de la mafia. En el fondo de su corazón, supongo que le divertía, ¿no? No era algo que lo ofendía. No era un Sí. tipo que lo ofendía. Solía saludarte, por lo menos quizás porque era mujer y era una niña. Cuando me daba un beso en la frente, me asustaba un poco, yo ¿En te serio? soy sincera. ¿Te daba un beso Era en un la tipo muy frente? afectivo. Atendía, si no atendía a su secretario, él atendía el teléfono siempre. Mira. No era un hombre difícil de encontrar. Después, Amado. después tenía que contestarte, ¿no? Sí, pero digo, pero de todas formas en Sarandí, que era su lugar, ¿no? Era donde él había nacido. Lo amaban, realmente lo amaban. Llegó a pagarle casas, Pero no solo en Sarandí. En el locales. fútbol de ascenso, las categorías inferiores. A ver, los que votaban. yo quiero decir una Sí, pero cosa, no se solo lo a los acusa de todo jugadores, esto, digo, a los pero vecinos. nadie va a averiguar los cheques sin fondos que recibía la AFA del fútbol del ascenso Sí. con dirigentes Hubo mucho lío fantasmagóricos Sí, sí. que Él tiraban... también tenía que cubrir de Y no, había que cubrirlo. Respaldar porque eso. Lo que no entraba por AFA lo tenían que cubrir a la hora de un que montón tenía de que cosas. haber, Luis, Para cubrir tenía había un que haber- montón de guita, pero ¿eh? tenía No que se ver con su preocupen, porque generosidad. había- No, nadie sabía de dónde salía, pero yo no había. digo eso. Pero hay ¿Los gente, hermanos? hay Perdón. gente que ni garpa Sí, y estafa. totalmente. Tenía Me que ver gustaría... con su generosidad, pero además tenía que Sí. ver con que esos clubes chicos eran los que lo llevaban a él a ser presidente porque Tal era cual, mayoría. los Mumi, votaban. ¿qué A se ver, sabe de los club paraísos voto. fiscales en Lo que donde yo les decía tenía antes dinero con este respecto hombre? a los Panama Papers y a los Pandora Papers es Humberto Grondona el año pasado declara El hijo. en un Humbertito, sí, sí. sí, sí. Humberto. Humbertito, sí, sí. Declara justamente cuando le consultan por esta cantidad de plata que aparece en Suiza, mira, yo no pongo las manos en el fuego por mis hermanos, aparentemente es una historia que se repite, porque ellos también están peleados entre sí. Ah, mira. Se empieza a ver con los movimientos de plata, como decía Débora, después de la muerte de Julio Humberto Grondona, donde se crea 5 meses más tarde otra cuenta, también FTP de nombre, con esta organización allí en Belice, y empiezan a verse movimientos entre diferentes cuentas en Suiza también para Belice. ¿Me ¿Se siguen? entiende? Es un Como lío, que ¿eh? los tres hijos también, digamos... Se mueve la empezaron misma a- guita. Se mueven lo mismo, separados, Exactamente pero se con dice el así. mismo dinero. Claro, hay un Separados, movimiento pero con lealtad extraño entre ellos. Claro. declarado en Estados Unidos entre 8 millones de dólares. Esto es lo que declara el banco suizo. Hay 8 millones de dólares que se mueven dentro de cuentas del mismo banco. ¿Se entiende? Ah, sí, transferencia interbancaria. Esto es lo que declaran en New York cuando justamente se da la causa Bursaco, que él aparece como el gran arrepentido del fútbol mundial. Y ya para entonces se había coordinado otro tercer heredero crear otra cuenta. Esto es meses más tarde que Julio Era el Grondona nombre. Fallece. y Perdón. abren la primera sociedad en Suiza antes de la de Belice para empezar a cobrar herencia del padre. Ujú. Eso es lo que declara. Mirá el Por lo nombre menos de, es lo que se declaró el en nombre de la Estados Unidos. sociedad, ¿no? De Belice. Fútbol para todos. FPT. Fútbol para todos, investment. Bueno, De hecho, FPT, sale por la ¿no? sigla, ¿eh? FPT es la sigla. ¿qué va a Investment hacer? Limited. Pero bueno, lógicamente, Fútbol Así para todos, sale. Investment Limited.
Así sale por las siglas. De hecho, cuando empieza todo el consorcio de periodistas a estudiarla, es lo que llama la atención acá en la Argentina. Los fondos provenientes de ganancias de Humbertito, es lo que mencionábamos antes, son como director técnico de los negocios familiares acá en la Argentina. Imagínate la cantidad que debe haber sido para pasarlo a dólares y bueno, no, impresionante. Y una herencia, eso es lo que él declara allá en Suiza. Lo que pasa es que, a ver, la guita. Todo eso y Luis lo sabe, y hay cosas Desconozco. que Luis, no, hay cosas que vos no vas a poder decir porque estás dentro del mundo del fútbol, Luis. Pero hay mucha guita negra en el fútbol. Pero 9 de cada... Fortunas. La mayoría. Por eso, 9 de cada 10 dólares o pesos que se muevan en el fútbol son en negro. Es insólito. Perdón, y lavado, y juego clandestino, más ahora. Bueno, y vos tenés el lavado. Justamente, una de las cosas que se usa para lavar es la construcción. Sobornos. Bueno, ¿cómo haces eso? A ver, Claro, ¿cómo lo controlas? ¿cómo distribuís ese dinero? ¿Con qué ¿Verdad? factura ¿cómo lo blanqueás? Claro, Porque vos ¿cómo decís, lo bueno, che, blanqueás? hay un depósito de Sí. 30 palos. ¿Qué hacemos con eso? Claro, un edificio. Pero en rigor... no es- Sobrevaloro una cancha y la pago más, pero lo hago. Exacto, entonces se empieza a ir... Bueno, estás hablando del Estado Independiente. Hola. Claro, por eso te digo, ahí se empieza a mover, ¿cómo te puedo decir? Un entramado en el que la construcción es muy importante. No es casual que casi todas las inversiones sean ladrillo, ladrillo, ladrillo. ¿Por qué? Porque también, eso también lo podríamos explicar un día en el gráfico, Un precio digamos, subjetivo. cómo se lava dinero. Es muy interesante, Sí. digamos, cómo la gente pone dinero y se va valorizando la casa. ¿Viste que dice, compras en Pozo, compras en 500 dólares? Sí. Después resulta que todavía no se puso ni un ladrillo y ya vale 750. Exacto. Pusieron 2 ladrillos y vale 1700. Por eso digo, es ¿Cómo subjetivo, esto, es absolutamente señores? subjetivo. Es el mismo render que hace 4 meses lo que me está vendiendo, pero ya vale 1750. Porque hay mucha demanda. Claro, entonces ahí se vende, y se empieza a blanquear. Entonces ahí se blanquea el dinero. Ese dinero, a ver, ¿cómo podríamos decirlo? Una vez que está blanqueado, ya es legal. Claro. Entonces vos decís, bueno, le encontraron esta cuenta en Belice, pero la cuenta en Belice es legal, porque está Sí. blanqueada. Pero de hecho las cuentas offshore son legales. Son legales. Lo Además, que el tiene- movimiento. están No, declaradas. son legales. Flojas muy. de papeles. Cuando eso Bueno, está pero eso es declarado, otra cosa. porque no quiere tributar en determinado país Claro. y se arma eso Pero básicamente si las para- declaras son legales, digamos. Pero Claro, lógicamente por algo es que lo envían allá pero el están dinero. declaradas en estos países donde no se tributa. Pero Exactamente. chicas, a ver, ¿Entiende? hablando de lo que... A ver, lo que salta, perdón, Debbie, lo sí. que salta para seguir y terminar esto es, lo que salta es también la declaración de un barquero que es quien les mueve la guita a los Grondona, la plata a los Grondona, Jorge Arzuaga, es quien declara en la justicia de Estados Unidos y él mismo explica que son 6 cuentas las que están comprometidas en Suiza que tienen que ver con esta offshore Sí. para que se cobrara la herencia. Sí. Onda, es Claro, tanta la claro. plata en negro, supuestamente, que habría que tienen que armarse cuentas para empezar a Para empezar. repartirla. Mira, Claro. recién haciendo referencia a lo que hablaba Tarto. Primero, una vez que estalla lo del FIFA Gate, que a nadie le sorprendió, pero a la vez decía, qué loco que haya recién ahora salido, cuando en realidad siempre se sospechó, siempre se especuló, nunca hubo pruebas ni nada por el estilo. En el medio cae la Conmebol, toda la cúpula de la Conmebol cae Todos, a pedazos, todos, sí, se sí, cae a sí, pedazos, sí. y después se muere este hombre que era tan importante para el fútbol. Y recién Tarto hacía referencia a cómo se blanquea la guita Sí. o cómo se hacen los negocios. Siempre aparecen los representantes o los Oh. intermediarios que también forman parte de ese movimiento de guita negra o de guita difícil, que depende de la época, tenés en una época era Mascardi, después era Fernando Fidalgo, ahora está Bragarnik, y tenés el ejemplo más claro, y otro día rascamos ahí si quieren, pero por lo menos para abrir una ventanita, Sí. ¿por qué y cómo llega Carlos Tevez a Rosario. Rosario Central? Sin tener un título y llevando a sus 3 hermanos para que dirija y dejando un Chaparretegui que Qué se tema termina fuerte yendo, ese. quedándose. ¿Pero por qué? ¿Quién lo lleva? No, Bragarnik. no lo lleva el representante de toda la vida, lo lleva Bragarnik. ¿De mano de quién? ¿Es político? Es político. ¿Qué pretenden? Sociedades anónimas. ¿Quieren hacer una prueba? Quieren hacer una prueba. ¿Qué significó en su momento para Boca hacer una buena gestión? Ya sabemos qué significó. Entonces, digo, hay todo un negocio atrás del fútbol. Y no estoy descubriendo. Millonario. Primero, no estoy descubriendo una América locura. ni estoy siendo una fenómena. Lo rascamos un poco, lo pensamos un poco Sí, sí, y sí. todos llegamos a esa conclusión. Al- El fútbol tiene un negocio paralelo y una guita infernal. Don Julio, lo que tenía a diferencia del resto, era claramente una inteligencia y un poder de decisión distinto al resto del mundo. Por eso lo llevó a ser el tesorero y el vicepresidente de la FIFA, con todo lo que eso significó. Y repito, tuvo que morirse para que donde apretara saliera pus. Antes de eso no pasaba. Ujú. Claro. Mirá, ¿Ahora Eh, quién es el presidente?
¿De FIFA? Sí. Infantino. Infantino. Gianni Infantino. El señor que era amigo y se peleó con Diego. El que Diego lo Cholulo. detestaba. Cholulo, Infantino, un cholulo. Un poludo. Enseguida. ¡Ventura! ¿Por qué? Argumentámelo, por Escuchame, favor. con todo lo que hizo Grondona, lo que está haciendo este es un son papelón. Es un sope, la verdad, tiene razón, es un Grondona, sope. perdón, Grondona iba a poner un centro de FIFA en la Argentina, iba a ser epicentro del fútbol con el edificio que estaba haciendo en el predio y que no lo pudo terminar. Sí. Un edificio de 4 pisos, que era emporio, Claro. con lo mejor de lo que es el confort. Claro, claro. Hablando de eso, quiero ir de vuelta un poquito a Puerto Madero. ¿Vamos? Sí, Vamos a claro. Puerto Madero. Dale, Tucho, mostranos un poquito más, ¿eh? Estamos acá. Mostranos un poquito Sí. más. Del Yo barrio. te a muestro, ver. te muestro Sí. los edificios y yo te voy contando una cosa, mira. Dale, Vos Tucho. sabés que cuando estaban hablando de maniobras distractivas, yo trabajé en el show del fútbol. Sí. Estuvo muy enemistado con Grondona. Sí. A mí me mandaron a hacer un informe Uruguay en donde mostrábamos la maniobra de estafa, creo que al país, que hacían los clubes. ¿Por qué? Porque suponete, vendían un jugador en la Argentina, Sí. lo inscribían por unos minutos en cualquier club chico de Uruguay. Triangulación. ¿Por qué? Porque pagaban menos Claro, de para impuestos. trasladar el ¿me dinero. entendés? Sin triangulación de pases, tal cual. Pasaba- Exacto, entonces, suponete, compraban a Karina Mazzocco que jugaba en Sacachispas de Argentina. No, que no jugaba. La ponían en un club de... En delantera. Sí, Perdón, Bueno, que en no River, jugaba. jugaba en River. No hacía falta La que juegue delantera Tucho, jugaba ¿eh? en River. No, River Bueno. no, en River no. Tucho, En No River importa. Tucho, esa triangulación que vos estás En hablando. River que ni es muy- existe, viene una suposición. De esa triangulación que hablamos, Sí. que de ahí sale el dinero, Tucho, no hacía falta ni siquiera que jueguen en el Nada, era un No, artilugio. Utilizaba Ya esa sé. triangulación que se hacía Ya sé. tanto en Chile como en Yo sé, Uruguay. yo lo que te decía era que estaba ejemplificando. Perfecto, Exacto. Era para el perfecto. dinero. Sí, 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 sí. Y Y de ahí hablando- salía el dinero. Hablando, Tucho, ahí de las torres que te rodean, concretamente, bueno, Torre del Yacht, que es donde la última morada de Julio Grondona, donde ahora estaría viviendo su Vivía en hijo. Avellaneda, ¿eh? ¿Sí? Bueno, igual tenía un departamento pero vivía en Avellaneda. en Puerto Madero, Casi bueno, toda la vida tenía en varios Avellaneda. departamentos, ¿no? ¿Vieron, Pero bueno, Nos están el mirando. Hacia ahí lujo, también. ¿Vieron el lujo interno de estos departamentos? Porque a Tucho lo tenemos en la puerta, pero fíjense lo que son los interiores de este lugar, ¿eh? Las vistas, el aire, Mirá, si el querés usamos una lujo cosa. que se vive ahí en Puerto Madero. Sí, Tucho, ¿qué más? Sí, no, mirá, te estamos mostrando que es Puerto Madero. Date cuenta, mirá lo que es. O sea, ¿Mucho pensá que del movimiento? otro lado tenés el dique. Sí, Estamos- pocos autos. No, está tranquilo el barrio hoy. Sí. Hoy lo tenemos tranquilo. Pocos autos. Estamos tratando de cruzar para ir enfrente, obviamente. Debe haber más departamentos estamos. vacíos que Mirá. ocupados en Puerto Seguramente. Madero, Sí, porque sí. ahí es todo Hay mucho justamente. Puerto Madero es fantasma. Fantasma. Me da Es vergüenza. fantasma. Es fantasma, Hay fantasma. mucho vecino que en on no te dice dónde vive y Hay en off mucho te nuevo cuenta. rico. También, Hay también. mucho garca, hay que decir. Bueno, pero lo que Sí, decía mucho. Tartu, ¿no? Esto de la construcción, que Sí. obviamente lo hizo acá, pero también, digamos, ayudando a toda la gente que tenía que ver con su infancia, con sus vecinos, les construyó la casa prácticamente a todos Sarandí, a todos los que querían un local, a todos los que, bueno, edificios, casas, y todo lo hacía con un cuadernito anotando, o sea, les proveía todo lo que necesitaban. Claro, para seguían la manejando Era eso como como un la Robin Hood. ferretería, Era anotando en el Era un papel. Robin Hood, Era un porque Robin Hood. anotaba en un cuadernito y la gente le iba pagando a medida que iba pudiendo lo Por que eso él te decía les al daba. principio que era un bueno malo o un malo bueno, como Claro. lo quieras ver, porque tuvo un montón de... A ver, el fútbol argentino de verdad de su mano creció un montón y de verdad por su inteligencia, por su sabiduría y por un montón de cuestiones. Y hubo otras cuestiones que por más que a su familia, por supuesto, no le guste y no esté de acuerdo y entendemos que están defendiendo a su padre, a su momento a su marido o a su hermano, hubo otras cosas que Turbias, que fueron totalmente turbias. Y a su pero, negocio, pero de ¿no? verdad fue un hombre que así como hizo cosas que uno puede cuestionarle, Sí. el fútbol argentino tuvo el lugar que tuvo por los gloriosos jugadores que tuvo, pero además Pero el por ser posicionamiento la cabeza, se lo, ¿no? se lo dio él. Bueno, se lo pero dio la él. familia lógicamente defiende Gina. la figura de su padre, pero también defiende a un negocio. Concretamente, por ejemplo, para citar el caso Puerto Madero, esta constructora que funda en el año 97, Sí. tenía de socio ni más ni menos que a su yerno, Claro. con el claro. nombre, Genaro Aversa. Era su yerno en ese entonces y lo pone como socio de sus empresas. ¿Qué Sí. sospechan ¿Qué? los acreedores de la sucesión de Julio Grondona, que además, lógicamente, de algunas propiedades en Puerto Madero, habría
muchas hectáreas en 25 de mayo. De campo. Campos Ay, qué lindo muy el bien campo. posicionados de la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Sí. Y estarían, bueno, a nombre de sociedades Sí, sí. que a su vez tendrían en su directorio a familiares de Don Julio. Perfecto.